Aun cuando la comunidad internacional se encuentra inmersa todavía en la pandemia del coronavirus y uno pensaría que todos están enfocados y abocados en la búsqueda y el desarrollo por la vacuna en contra del SARS-CoV-2, pues vamos a ver que esto no es la realidad. Todavía la comunidad internacional sigue adoleciendo de los conflictos políticos al interior de varios estados e inclusive se están llegando a cometer crímenes internacionales dentro de este escenario de la pandemia del COVID-19. El día de hoy estaré hablando sobre dos situaciones de dos países latinoamericanos a quienes durante las últimas semanas llegaron a las noticias, ya que se está alertando nuevamente de la Comisión de Crímenes Internacionales al interior de sus estados. Me estoy refiriendo a la situación de Bolivia por un lado y por el otro lado la situación recurrente de Venezuela. Si bien es cierto, ya hemos platicado de la situación de ambos países, cómo la misma se ha derivado del escenario tan complicado desde un aspecto político que se vive al interior de los mismos desde hace varios meses o varios años en el caso venezolano, pues vamos a ver que en el caso de Bolivia, a finales de agosto de este año, el gobierno provisional boliviano remitió una comunicación a la Corte Penal Internacional refiriéndole la situación que está aconteciendo en su territorio por la probable comisión de crímenes de lesa humanidad, los cuales están siendo perpetrados por la empresa criminal conformada, según las autoridades bolivianas, por las organizaciones, el MAS, que es el partido político que apoya a Evo Morales, que es el Movimiento al Socialismo, la COP, que sería la Central Obrero Boliviana, y los sindicatos cocaleros. Esta troika de instituciones, supuestamente, según el gobierno provisional boliviano, es la que ha ejecutado las instrucciones de Evo Morales de realizar bloqueos que eviten la llegada de insumos médicos y alimentos a las principales ciudades bolivianas. Ustedes recordarán que el caso de Bolivia pues deriva del conflicto político que se ha venido viviendo en dicho país a partir de la recomendación que el ejército boliviano le hizo a Evo Morales de no proseguir con su intención de tener un cuarto mandato constitucional al frente de Bolivia. A partir de esa recomendación, Evo Morales sale del país. En unos primeros momentos pidió asilo diplomático en la Embajada de México en La Paz, Bolivia. Posteriormente es trasladado como refugiado a territorio mexicano y al día de hoy se encuentra protegido por el gobierno de Argentina dentro de su territorio. Una de las llamadas que el gobierno de Bolivia difundió durante el tiempo que Evo Morales se encontraba en México y durante el tiempo que había los dimes y diretes en la cual protestaban en contra del gobierno de México en el sentido de que tenía que pedirle a Evo Morales que dejara de hacer activismo político en Bolivia, fue esta llamada donde Evo Morales le pedía supuestamente a estas dos organizaciones que apoyan al MAS, la COP y los sindicatos cocaleros, que lo apoyaran en el bloqueo de alimentos para que evitar que esos llegaran a las principales ciudades bolivianas. En ese momento, si bien es cierto, el gobierno de Bolivia interpuso varios cargos criminales, tanto en contra de Evo Morales como sus principales miembros de gabinete, pues los mismos se veían muy complicados que prosperaran bajo la modalidad de crímenes internacionales. Esto ya que los bloqueos para evitar que llegaran insumos médicos de tal cual se encuentra redactado en los elementos de los crímenes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues vamos a ver que es la modalidad de crímenes de lesa humanidad de exterminio. En otras palabras, para que se pudiera cometer un crimen de lesa humanidad por el evitar que lleguen los alimentos a una ciudad, pues tenía que derivarse en la destrucción parcial o total de la misma. En otras palabras, tenía que haber los elementos ya contextuales del crimen de lesa humanidad, la política generalizada y sistémica para la comisión del mismo. Entonces, como veíamos que era muy complicado en ese momento, pues vamos a ver que las circunstancias actuales van a ayudarle al gobierno provisional de Bolivia en esta acusación. ¿Por qué? Pues porque el contexto de la pandemia del COVID-19 facilitaron que se cambiara la caracterización del crimen de lesa humanidad de exterminio en ese momento al de
tratos inhumanos, ya que hoy en día el gobierno de Bolivia acusa que estos bloqueos que ahora el partido político MAS está realizando en coadyuvancia con la COP y los sindicatos cocaleros, pues está haciendo como respuesta a la postergación ya por tercera ocasión de las elecciones donde se está contendiendo la presidencia del gobierno boliviano. Aquí hay que recordar también que uno de los bemoles que estamos viendo en este conflicto es que a Evo Morales ya se le prohibió que se candidateara para el Senado de Bolivia. De igual forma, les había comentado que se había postergado por tercera ocasión estas elecciones federales en Bolivia y vamos a ver que la segunda ocasión en la cual ya estaba fijado en septiembre las elecciones, pues ahora fue postergada para octubre. Esto causó el malestar porque pareciera, según los partidarios de Evo Morales, que el gobierno provisional boliviano busca asegurar la continuación de su proyecto político al frente del gobierno boliviano y busca quitarle las posibilidades de que el MAS recupere el poder. De esta forma, al ordenarse ahora los bloqueos dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Bolivia identifica que ya no fue el bloqueo para evitar el suministro de alimentos, sino para evitar el suministro de insumos médicos, en específico tanques de oxígenos que le permitieran a los hospitales el darle el tratamiento adecuado a aquellas personas que están infectadas por el virus, por el coronavirus. En otras palabras, al no llegar los tanques de oxígeno a los hospitales, tenemos que ha habido 40 personas las cuales perdieron las vidas asfixiadas como secuelas del SARS-CoV-2. De esta manera, pues el morir asfixiado pues es una de las peores muertes que uno puede tener, y de aquí es donde el gobierno de Bolivia se está agarrando para señalar que Evo Morales es responsable de crímenes de lesa humanidad bajo la modalidad de trato inhumano, en el sentido de que él conscientemente ordenó los bloqueos para que las personas murieran asfixiadas dentro del contexto de la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto, se ve un poco forzado este argumento, especialmente porque Evo Morales, como les comentaba hace un momento, se encuentra en Argentina y vendría siendo como el comandante remoto, el cual, si bien es cierto, puede dar la instrucción, pero al final del día no la puede instrumentar y no puede ver realmente en el terreno lo que está pasando. También se vuelve muy difícil que la Corte Penal Internacional pudiera validar los argumentos del gobierno boliviano, en el sentido de que señalan que ellos no pueden enjuiciar estos crímenes, ya que no se encuentran con los elementos jurídicos apropiados para poder iniciar una investigación bajo estos tipos penales. En otras palabras, el gobierno de Bolivia señala que se encuentra impedido para realizar estas investigaciones porque no han implementado de forma correcta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En corto, señalan que no tienen dentro del Código Penal boliviano el tipo de crimen de lesa humanidad. Aquí se vuelve relevante la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el caso Gaddafi, en el cual señaló la Corte Penal Internacional que no necesariamente el Estado, para cumplir con el principio de complementariedad, forzosamente tiene que enjuiciar a la persona bajo los tipos penales codificados dentro del derecho penal internacional. En otras palabras, se puede investigar y enjuiciar los mismos hechos, pero bajo otros tipos penales, y de igual forma el Estado estaría cumpliendo con sus obligaciones bajo el derecho internacional. De esta manera, pues vamos a ver que el argumento del Estado boliviano de que no puede investigar estos tipos, ya que estas conductas criminales no se encuentran tipificadas como lo pide el Estatuto de Roma dentro de la legislación local boliviana, pues vamos a ver que no es completamente cierta, y la Corte Penal Internacional señala que los estados pueden investigar los hechos aun cuando sea bajo otras caracterizaciones legales. No obstante esto, aquí se vuelve interesante el argumento fáctico que hace el gobierno provisional de Bolivia, en el sentido de que todavía hay varios partidarios de Evo Morales al interior de varias de las instituciones bolivianas, los cuales han evitado que prosperen las investigaciones en contra de Evo Morales, e inclusive señalaron la complicación de notificarle personalmente a Evo Morales las investigaciones penales en su contra, ya que aquí se puede aducir una falta de cooperación del gobierno argentino, el cual quizás no ha querido ayudar para notificarle a Evo Morales, ya que él mismo se encuentra en su territorio como refugiado político.
De esta manera se volverá muy interesante ver cuál es la reacción de la Fiscalía, y aquí es muy importante señalar que no necesariamente el remitir una situación derivará automáticamente en el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino que en los primeros momentos se hace un análisis preliminar para poder determinar si es necesario seguir con una investigación o las autoridades locales quieren actuar bajo el principio de complementariedad. De esta manera, pues vamos a ver que no va a resultar esto en el inicio de una investigación de inmediato, y especialmente tomando en consideración que la Corte Penal Internacional también está tomando cautela, porque muchas veces los estados en el pasado la han utilizado como herramienta para pegarle a los adversarios políticos que un estado pudiera tener al interior del mismo. Y aquí ustedes recordarán el caso de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, el cual fue el vicepresidente de la República Democrática del Congo, él mismo fue arrestado y apresado y enjuiciado por la Corte Penal Internacional por el actual de la República Centroafricana. La República Centroafricana refirió la situación del enfrentamiento armado que se vivió en su territorio, y donde Jean-Pierre Bemba había participado enviando un ejército desde la República Democrática del Congo a la República Centroafricana para apoyar a su amigo, el cual en ese momento era el presidente de la República Centroafricana y estaba enfrentando un intento de golpe de Estado. Al final del conflicto termina siendo derrocado el amigo de Jean-Pierre Bemba. El nuevo presidente que surge en la República Centroafricana, pues obviamente no le pareció mucho la intervención extranjera por parte de Jean-Pierre Bemba. En paralelo, Jean-Pierre Bemba, que en esos momentos era el segundo vicepresidente de la República Democrática del Congo, se le ocurre candidatearse para la presidencia de la República Democrática del Congo, y recordando cómo es el escenario político en los continentes africanos, donde los gobernantes duran varias décadas al frente de dichos países, pues vamos a tener que el presidente en turno de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, pues no le pareció que uno de sus vicepresidentes se postulara para ser un candidato que lo intentara ganarle el puesto. De esta forma, pues Joseph Kabila se reúne con el nuevo presidente de la República Centroafricana y le ofrece una propuesta con la cual mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, se investigarían la injerencia que tuvo Jean-Pierre Bemba en la República Centroafricana, y por el otro lado, Joseph Kabila se deshacería de un rival político. De esta manera, el asunto llega a la Corte Penal Internacional. Jean-Pierre Bemba, antes de que llegara el asunto a la Corte Penal Internacional, había huido de la República Democrática del Congo porque hubo varias amenazas de muerte por parte del presidente Joseph Kabila en su contra. Termina refugiado en lo que sería Portugal y Bélgica, hasta que fue entregado a la Corte Penal Internacional, donde termina siendo enjuiciado por crímenes de guerra. Al final del día, al final del caso, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional señaló que Jean-Pierre Bemba no podía ser considerado responsable criminalmente hablando, no podía ser considerado como el superior jerárquico de los crímenes que se acontecieron en la República Centroafricana. Básicamente, la defensa de Jean-Pierre Bemba demostró que todo esto había sido una acusación política por parte de esta confabulación que hubo entre los mandatarios de la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Y al igual que el caso de Jean-Pierre Bemba, pues vamos a ver que varios de los primeros casos que fueron referidos a la Corte Penal Internacional por los países africanos, pues precisamente tenían este factor de poder eliminar a algunos de los contrincantes políticos al interior del Estado. De esta forma, teniendo esto como presente, pues la Corte va a tomar las cautelas, en especialmente la Fiscalía, ya que en épocas recientes estamos viendo que es recurrente la acusación en la cual se señala que la Corte Penal Internacional está actuando como instrumento político para pegarle a ciertos proyectos políticos a nivel nacional. Y ahí basta recordar las declaraciones de Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el cual le interpuso sanciones coercitivas unilaterales en contra de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, al igual como otros de los principales colaboradores al interior de la Fiscalía, por la posible investigación que se realizará sobre la situación de Afganistán, donde se encuentran inmiscuidos agentes estadounidenses de la CIA y miembros del ejército estadounidense. De esta manera, ahora pasando
a la situación de Venezuela, si bien es cierto, ya desde el año pasado varios países americanos habían referido la situación a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional ya se encontraba analizando la situación de Venezuela y tenía 2 análisis preliminares abiertos sobre dicho territorio, pues vamos a tener que, al igual forma como se hizo al interior de la OEA, que se nombraron un grupo de expertos para poder determinar si estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad al interior de Venezuela, pues vamos a ver que las Naciones Unidas realizó el mismo ejercicio, pero ahora en el Consejo de Derechos Humanos, en el cual el 15 de septiembre publicó su reporte señalando y confirmando la comunicación que enviaron los países americanos a la Corte Penal Internacional el año pasado, así como la conclusión del grupo de expertos independientes de la OEA de que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad desde hace ya varios años. Aquí la situación de Venezuela, bueno, se vuelve interesante esta determinación por parte de las Naciones Unidas porque habría la posibilidad de generar un mecanismo paralelo similar al que existe la Comisión Investigadora para los crímenes que están aconteciendo en Siria. En el caso de Siria, por la problemática que existe al interior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde vemos que diferentes países apoyan a diferentes bandos en Siria, pues vamos a ver que difícilmente se puede remitir la situación a la Corte Penal Internacional para que se enjuicien por los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra que están aconteciendo en Siria. Por esa razón, las Naciones Unidas creó esta comisión investigadora para ir recopilando y recabando toda la evidencia para, en caso de que no se pudiera llevar el caso a la Corte Penal Internacional, un tribunal ad hoc pudiera realizar el enjuiciamiento de estos crímenes internacionales. Entonces, la determinación del Consejo para el caso venezolano abre la posibilidad de tener una opción adicional, la cual no sea forzosamente la Corte Penal Internacional, e ir recabando estas evidencias para poder llevar al juicio al régimen de Nicolás Maduro. Entonces aquí nuevamente pues se va a volver muy interesante, pues porque vemos que aun cuando la comunidad internacional se está tardando un poco en poder actuar de forma drástica en la situación de venezolana, y también aquí siguiendo los principios del derecho internacional del que el que lo rompe lo paga, en el sentido de que si hubiera una intervención humanitaria o ejerciendo el principio de responsabilidad para proteger, de que hubiera una intervención militar en Venezuela, pues vamos a ver que se va a volver muy complicada esta intervención porque sería necesario la permanencia de dichos países en territorio venezolano por varios años, similar a lo que tuvo Estados Unidos con Afganistán. ¿Por qué? Pues porque el aparato burocrático, la estructura gubernamental al interior de Venezuela, tal cual se ha venido documentando desde varios años por varios organismos internacionales, literalmente está siendo destruida y solamente se ha configurado este aparato opresor para mantener al régimen de Nicolás Maduro al frente de dicho gobierno. Entonces, de esta manera, aun cuando no tengamos que ha habido esfuerzos independientes, como el caso de Estados Unidos de emitir una recompensa en contra de Nicolás Maduro, que se refiere a la situación ante la Corte Penal Internacional, o ahora que las Naciones Unidas, al igual que lo hizo la OEA, determine que sí, que concluya que sí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, tanto en el pasado como ahorita, en el contexto de la pandemia del COVID-19, donde el régimen de Nicolás Maduro está persiguiendo a médicos y a los opositores que critican la estrategia venezolana en frente a la pandemia, pues vamos a ver que esto pues sí está complicando, y tarde o temprano pues vamos a ver que Nicolás Maduro va a terminar enfrentando a la justicia internacional, ya sea ante un tribunal internacional o ante las cortes domésticas de aquel estado que quiera ejercer el principio de jurisdicción universal para enjuiciar estos crímenes internacionales, o a que adecúe la conducta para establecer un principio jurisdiccional que le permita darle competencia a sus cortes domésticas. Como podemos ver, la pandemia del coronavirus no ha evitado que la comunidad internacional siga sufriendo este tipo de hechos internacionales. Sin embargo, se vuelve muy interesante cómo en el caso de boliviano la pandemia facilitó la acusación en contra de una empresa criminal en específico, ya que facilitó la comprobación de un crimen de lesa humanidad
por tratos inhumanos en lugar de la modalidad de exterminio que se tuviera que haber comprobado en circunstancias normales, y como en el caso de Venezuela, pues bueno, termina de apretarse la tuerca el malestar social y la situación tan precaria que ha derivado en el exilio de más de 5 millones de venezolanos. Sin duda alguna, este tema va a dar mucho que hablar. Es muy importante darle un seguimiento pormenorizado para ver cómo reacciona la Corte Penal Internacional. Así que seguiremos comentando más de esto en próximas cápsulas. Muchísimas gracias por su atención. No lo olviden darle like al video, dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y habilitar las notificaciones para no perderse ninguno de esos videos. Hasta la próxima.